Hola, ¿qué tal? Soy Juan Naranjo. ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis el veranito? Yo estoy teniendo un verano ajetreado, no os voy a engañar. Mirad, no sé si me estáis escuchando en Radio Nacional de España. Yo espero que sí. Si no es así, vais tarde, que lo sepáis. Pero bueno, no pasa nada, todavía estáis a tiempo de engancharos y ya sabéis que tengo una pequeña sección en un programa queridísimo de la historia de la radio española, que no es un día cualquiera en su edición verano, y que todos los sábados a eso de las 12:40, en mitad de la mañana, podéis escucharme un ratito dando recomendaciones de libros divididas, digamos, temáticamente. Si os habéis perdido alguna de las ediciones, no os preocupéis porque podéis encontrarla muy fácilmente en RTVE a la carta, que quién me iba a decir a mí que iba a estar yo en RTVE a la carta. Y también podéis encontrarlo en formato podcast en iVoox y en algunos más. Así que nada más, yo estoy súper emocionado. No sé si lo estáis escuchando y si os está gustando o no, pero yo la verdad es que estoy feliz con esta experiencia que me ha brindado el destino y Radio Nacional. Así que a ver qué tal. Bueno, dicho esto, en fin, ya habéis visto el título, ya sabéis de lo que trata el vídeo de hoy. Este vídeo yo ya lo había anunciado varias veces a lo largo de la historia del canal. Es una de mis deudas históricas con este canal porque de alguna forma siempre lo había enunciado como idea cada vez que os recomendaba o hablaba o nombraba algún título de Truman Capote, que es uno de mis escritores favoritos. Y siempre había dicho, joder, pues tengo que hacer una especie de vídeo en el que se resuma todo lo que se tiene que saber sobre Truman Capote, o mejor dicho, un vídeo en el que yo resuma todas mis recomendaciones sobre Truman Capote, porque es una persona que, bueno, aunque no murió muy mayor, tuvo una vida tan fascinante que sobre él se podrían hablar horas y horas. Entonces, este vídeo no es para saber todo lo que hay que saber sobre Truman Capote, sino, bueno, mis recomendaciones en relación a Truman Capote como fiel lector y fiel admirador de Truman Capote. Antes de empezar con el meollo de la cuestión, os quiero recordar que para estar al día de las cosas que subo al canal, sobre todo ahora que tenemos el día cambiado y que ya no estamos con el sábado por la mañana a las 10, hora peninsular, porque claro, a las 12:40 es mi sección de Radio Nacional y no voy a contraprogramarme a mí mismo, que yo soy pesado pero no plasta. Así que por eso he hecho esta pequeña variación de días que espero que os venga bien. Bueno, pues eso, como digo, os podéis suscribir dándole al botoncito de suscribirse y a la campanita y os llega una pequeña notificación cuando yo subo cosas nuevas, sea el día que sea. Y para estar al día, bueno, pues de las otras cosas que leo, de las otras cosas que comparto, que recomiendo, me podéis seguir pues, en las otras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook y en Goodreads, donde voy comentando pues las cosas que leo, que veo, que hago, etcétera, etcétera. Dicho esto, vamos al meollo. Estoy súper emocionado hoy porque para mí hablar de Truman Capote es muy emocionante porque hablar de alguien a quien admiras y de alguien que te ha marcado de alguna forma, pues es siempre algo que haces con mucho pudor, pero también con mucho cariño. Como sabéis, Truman Capote nació en Nueva Orleans en 1924 y, aunque pasó el grueso de su vida adulta en Nueva York, murió en 1984 en Los Ángeles, donde está enterradito al lado de... Bueno, sus cenizas están al lado... ¿Cenizas? ¿Enterrado? No sé, ahora mismo no caigo. Al lado de la tumba de Marilyn. Pues mira, yo cuando estuve en Los Ángeles no fui a verlo y me arrepiento mucho. Veréis, a mí Truman Capote me gusta muchísimo como escritor. Pero no solo me gusta como escritor, también me gusta como personalidad, como personaje, como elemento icónico de la cultura popular del siglo XX estadounidense, ¿vale? Y voy a hablar un poco ahora de estas dos cosas. Como escritor, pues es que me encanta cómo escribe. Me encanta cómo escribe, ya está. Es que es eso. Me gusta la claridad de sus ideas, la forma tan inteligente que tiene de plasmarlas, la forma tan lúcida que tiene de transmitir imágenes y sentimientos también, de esbozar personajes en una frase y que tú ya te los imagines o los conviertas en un arquetipo que caben en tu cabeza, y eso a mí me parece admirable. Cuando yo estoy leyendo a Capote,
todo el rato tengo la convicción de que estoy leyendo a una persona muy inteligente. Y bueno, pues eso creo que es algo maravilloso y digno de admirar y de reconocer. Esa chispa, esa inteligencia no la tienen todos los autores ni todas las autoras, y Capote para mí va sobrado de ese asunto. Por otra parte, también me interesa muchísimo como personaje de la vida social del Nueva York de los años 60 y 70. Como personaje que viene desde lo más bajo, porque él proviene de un entorno paupérrimo y de una familia complicada, como un personaje que asciende en la pirámide social, pero que creo que de alguna forma nunca se olvida de dónde viene, porque lo que hace cuando llega a esa cúspide de la sociedad es poner una lupa sobre ella. Poner una lupa sobre ella, radiografiarla y convertir esa radiografía en literatura que pueda llegar a todas las casas de cualquier ciudadano, cualquier ciudadana que nunca vaya a estar en una de esas fiestas, en una de esas recepciones, ¿no? Y a mí eso es algo que me parece interesantísimo, porque aunque él lleva una vida de excesos, de lujos, etc., yo siempre, a lo mejor paranoia mía, le veo una cierta perspectiva social a la hora de describir esa vida frívola, excesiva y de lujos que a menudo es protagonista de su literatura. Entonces, como digo, a mí me interesa mucho su figura como socialité, su figura como elemento de la alta sociedad, como escritor acogido por las élites económicas y por las élites también artísticas, y como eso supone una especie de trueque continuo, ¿no? Porque él recibía esa opulencia y ese lujo de las clases sociales a las que él en realidad no había pertenecido nunca, y la gente más privilegiada se nutría de su inteligencia, de sus historias, etcétera, etcétera. Algo parecido pasaría también con Quentin Crisp, que es una persona digna de admirar y a la que ojalá estuviese traducida más al español, cuando se fue a Estados Unidos y vivía un poco de esa manera. Así que, bueno, pues en este sentido, esto es lo que a mí más me interesa de la figura de Capote. Por otra parte, quiero deciros un poco cómo va a ir estructurado el vídeo. Juan, no puedes decir a los 8 minutos cómo va a ir el vídeo, porque se supone que ya tendrías que estar terminando, no empezando. Pero bueno, ya está, en fin, ya me conocéis, lo siento. El vídeo de hoy va a ir estructurado de la siguiente manera. Yo he elegido 10 libros de Truman Capote. No los he puesto todos en este vídeo por algo que os voy a decir a continuación. Y estos 10 libros yo los voy a clasificar del mejor, entre comillas, es decir, el que más me gusta a mí, al que menos me gusta a mí. Y creo que va a haber sorpresas, porque creo que no es lo que la mayoría de la gente se espera cuando va a ver un vídeo sobre los mejores libros de Truman Capote. Y después, cuando terminemos con estos 10 libros, os voy a hacer varias recomendaciones, digamos, de películas, documentales y libros sobre Truman Capote, ¿vale? Es decir, cosas que se han hecho en relación a su figura, contando su vida, contando cosas personales, etcétera, etcétera. Que a mí, como digo, como admirador suyo, me interesan mucho. Creo que he sido justo a la hora de organizar este vídeo. A mí no me gusta engañar a nadie, a mí me gusta ir con la verdad por delante. Entonces, yo he puesto primero las cosas que creo que son de más interés y ya al final he dejado las cosas, digamos, que son interesantes solo para fans, para seguidores, para gente que le haya leído y eso. Yo sé que eso va en contra de las reglas de la visibilidad en BookTube y esas cosas, pero a mí no me gusta engañar a nadie, a mí me gusta la verdad por delante. Y si yo lo que quiero hacer recomendaciones, pues las recomendaciones primero y las desrecomendaciones después, o las cosas ya solo para fans después. Dicho esto, vamos a empezar con el ranking. Mirad, voy a ser breve en las descripciones porque si no, este vídeo serían 6 horas de vídeo y no procede. Mi libro favorito de Truman Capote es Música para camaleones. Mirad, con respecto a Truman Capote lo que pasa es lo siguiente. Truman Capote tiene pocas
novelas, pero muchos relatos, ¿vale? Es decir, en realidad, desde A Sangre Fría, perdón, él lo que hizo son relatos casi de supervivencia, que le suponían, digamos, ingresos, porque eran relatos, cuentos que se publicaban en revistas y que le daban a él ingresos, digamos, para vivir. Durante toda su vida estuvo diciendo que estaba a punto de terminar, que estaba a punto de salir a la venta su nueva gran novela. Una nueva gran novela que no era tal, en el sentido de que no estaba tan avanzada como él decía, y que además solo salió a la venta después de su muerte, y incompleta. Estaba incompleta, eso es así. Pero después hablaremos de ella. Lo que quiero decir es que tiene pocas novelas, muchos relatos. Yo no soy un gran lector de relatos, no es mi género predilecto. A mí cuando una historia me gusta que tenga el mayor número posible de páginas, pero cuando un relato es bueno, lo aprecio y lo valoro muchísimo. Y eso es lo que me pasa con Música para Camaleones, que creo que tiene una selección de relatos excelente, que es uno de mis libros favoritos y que a mí me gusta un montón. Yo creo que es una forma muy ligera y muy representativa para acercarse a Capote, que, bueno, lo bueno de los relatos es que si ese no te gusta, puedes seguir con el siguiente. No es un compromiso tan grande como el que tienes que tener, por ejemplo, con una novela, por decirlo de alguna manera. Entonces, mi favorito, el que creo que es mejor, la mejor selección, los mejores relatos, son los que hay en el libro que se llama Música para Camaleones. Yo lo recomiendo un montón. Voy a ir poniendo las imágenes de las portadas por aquí. En España todo está publicado, editado por Anagrama. Yo no sé si es que hay un contrato de exclusividad o algo así, pero es algo que siempre me ha llamado muchísimo la atención. ¿Qué es lo que quiero decir con respecto a los relatos de Capote? Capote estuvo publicando relatos 30 años. Entonces, esos relatos han salido en distintos volúmenes. ¿Qué es lo que pasa? Que como cuando hay cualquier figura del tamaño artístico de Capote, pues a su muerte todo el mundo quiere sacar pasta de ese pastel, ¿no? Y lo que yo he visto que ha sucedido es que en algunos volúmenes de recopilación de relatos se repiten relatos que ya estaban en otras recopilaciones de relatos. Entonces, parece que salen cosas nuevas de Capote cada 3 años, pero en realidad esa cosa nueva que salen son 5 relatos, pero de esos 5, 4 ya estaban en libros anteriores, ¿vale? Y uno es una cosa incompleta, que en realidad eran 4 cartas que se han juntado, que no sé qué. Entonces, hay mucho pirateillo con el tema de Capote, a mi modo de ver. Por eso yo os voy a recomendar las cosas, digamos, por orden, de lo que creo que es mejor a lo que creo que no merece tanto la pena. Como digo, el que más me gusta es Música para Camaleones, y después pongo directamente Desayuno con Diamantes. Mirad, igual podéis tener la sensación de que si habéis visto la peli de Audrey Hepburn, habéis leído el libro de Capote. No. En este caso no es así. Y no lo digo desde la perspectiva de elitismo cultural, de decir, es que el libro es siempre mejor que la película. No. Como he dicho justo hace un par de vídeos, para mí hay películas que son mejores que los libros, que le dan pie, ¿no? Pero es que este caso creo que es un caso muy particular, porque Desayuno con Diamantes, el libro, y Desayuno con Diamantes, la película, los dos son sobresalientes, pero tienen muy poquito que ver. El aura de esas dos obras no tiene nada que ver. Por supuesto que la protagonista es la misma, y poco más. Mientras que la película es una comedia romántica, la novela es mucho más cruda, es mucho más irónica, es mucho más salvaje. Yo, a la gente a la que le gusta mucho la peli, de verdad que les recomiendo que lea el libro, porque es como si fuera un spin-off de otro. Sí que es cierto que
mismos personajes, algunas situaciones se repiten, pero creo que la historia es muy distinta entre sí. Entonces, yo de verdad os recomiendo el libro. Es un libro ligero, es un libro cortito, es un libro que se lee muy bien. Es muy curioso porque a pesar de la trascendencia que después tuvo la figura de Audrey Hepburn, especialmente pues, en la escena del desayuno o en la escena del Moon River, en la ventanita, ¿no? Que es una maravilla. Pues aunque, digamos, Audrey Hepburn para nosotros está vinculada totalmente a la figura de Truman Capote como un vínculo de dos figuras históricas representativas del siglo XX, en realidad a Capote no le gustó nada la elección de Audrey Hepburn porque él quería que la protagonista hubiese sido su amiga íntima y su queridísima Marilyn Monroe, que bueno, pues creo que también habría hecho de Holly Golightly, también habría hecho un papel muy especial, habría sido totalmente diferente, creo. Pero bueno, no sé, me parece una curiosidad llamativa el hecho de que algo que esté tan vinculado en nuestro inconsciente con Truman Capote en realidad a él no le gustase porque hubiese preferido a una amiga representando ese papel. Mirad, y después mi tercera recomendación es una recomendación muy particular porque poco esperable de mí, creo, porque es un libro, se llama Tres cuentos, y son 3 cuentos que creo que son excelentes, pero que transcurren en Navidad. Perdón, 2 en Navidad y 1 en Acción de Gracias. ¿Por qué digo que es curioso? No sé, porque no soy yo persona especialmente navideña. A mí no me... Vamos, lo que menos me puede interesar es una película navideña. La gente que se vuelve loca con la decoración. A mí no... No, la Navidad me gusta porque son vacaciones y todo lo que sean días libres me interesa, pero no es una festividad que a mí me interese o que me guste. Pero es que estos 3 libros son excelentes, están muy vinculados. Capote tiene una cosa que es que en su literatura hay mucho de su vida, muchísimo de su vida. Y aunque sean personajes y situaciones que no tengan nada que ver, cuando tú ya has leído bastantes cosas de Capote, has leído sobre Capote, identificas los elementos que tienen que ver sobre todo con su infancia y con su adolescencia. Y las dos están muy presentes en estos relatos navideños, que creo que puede ser una lectura interesante para la gente. Hay gente que le gusta como las lecturas estacionales, ¿no? Yo no entiendo. Que en verano, como que lee cosas que suceden en verano. Y en invierno, pues cosas que suceden en invierno. A mí es una cosa que me deja anonadado. Pero creo que a la gente que tiene esta particularidad le puede interesar mucho este librito para leérselo durante las vacaciones de Navidad, porque entiendo que te pueda como que despertar el espíritu navideño. Yo lo dejo ahí como recomendación. Mirad, ¿os acordáis que antes estuvimos hablando de esta obra prometida por Capote durante toda su vida y que al final nunca vio la luz? Hay entrevistas suyas en las que se le ve diciendo: sí, yo ya he cobrado el anticipo, eso está a punto de salir, creo que justo después del verano, no sé qué, esto se estaba sin escribir. Es que era un personaje. O sea, tampoco quiero frivolizar sobre, digamos, lo alocada de su vida o lo poco fiable de su palabra, porque al fin y al cabo era una persona alcohólica y una persona drogadicta, y entonces, bueno, pues imagino que todo eso, esa falta, digamos, de responsabilidad o de rigor o como se le quiera decir, pues tiene que ver con sus adicciones. Pero bueno, no sé, es que me parece muy tierno verle hablando con esa seguridad y con un sombrero, hablando de que el libro estaba ya terminadísimo, estaba ya corregidísimo, que el libro estaba a punto de salir y el libro estaba sin escribir. Bueno, pues este es el libro del que estamos hablando, de Plegarias atendidas. Plegarias atendidas son 2 grandes capítulos. Creo que... No sé si son 2 o 3, ahora mismo no me acuerdo. Creo que la previsión era 4, por lo que, digamos, la novela no está terminada en sí, pero lo que hay es suficiente. Es decir, lo que hay tiene el suficiente valor y el suficiente interés como para no necesitar un último capítulo que lo cierre. A mí es una novela que me pareció sexy, atrevida, tiene un punto muy estilizado,
muy exóticos, lujo, riqueza, traición, y muy guay. Este libro y otros, ¿no? Les trajo problemas al propio Capote porque, claro, él se relacionaba con un montón de gente de la alta sociedad y sus vivencias se acababan viendo en su literatura, lo que significa que muy a menudo algunas de sus amigas o sus conocidas o los maridos de estas o las historias de las amigas de estas que le contaban a Capote para congraciarse con él, historias picantes, historias rocambolescas y tal, acababan convirtiéndose en parte del relato. Y eso le ocasionó a Capote muchos problemas durante su vida y, bueno, por una parte me da pena que eso fuese así, que le trajese problemas, por otra parte me alegro muchísimo de que tengamos estos testimonios tan reales, tan picantes, no sé, tan rocambolescos de cosas que le sucedían a la gente millonaria de Nueva York de los 60 y los 70. Pero sí, esto le ocasionó problemas en su vida y en Plegarias atendidas se pueden identificar algunos personajes que, digamos, eran de la corte habitual de Truman Capote. A mí es un libro que me gusta un montón. Los cisnes de Capote, a las amigas de Capote, mis cisnes, él le llamaba mis cisnes. Estaban mujeres con cierta edad, con cierta posición social, con mucha pasta. Él le llamaba mis cisnes. Y bueno, pues sobre los cisnes de Truman Capote, pues se podrían escribir 100 novelas y eso sería increíble, ¿no? Eso, unos personajes representativos del siglo, de cierta clase social, de cierta ciudad, de cierto momento del siglo XX. Y hablando de estos retratos de gente de una época y gente muy representativa de un momento social, tenemos que hablar, por supuesto, de este librito que se llama Retratos. En Retratos, lo que Capote hace son varias semblanzas. Semblanzas es él como escritor hace un relato describiendo la persona que tiene enfrente, que es una persona, pues en estos casos, gente importantísima. El más famoso creo que es el de Marilyn Monroe. El de Marlon Brando también se hizo muy famoso porque a Marlon Brando le sentó fatal la semblanza que de él hizo Capote. Bueno, pues varios de estos retratos están recogidos en este volumen. El de Marilyn Monroe, uno está solo aquí, está en otro también. Como digo, hay un trasiego ahí de corto pego y saco nueva edición. Pero que sí, que creo que es muy interesante, sobre todo si os gusta el periodismo. Capote tenía esta faceta tan periodística, tan de retratar, como dice el propio título del libro, retratar a una persona, pero también retratar una clase social, retratar una época. Y a mí eso es una cosa que me interesa muchísimo. Y mirad, lo siguiente que os digo, y ya digamos empieza como la cuesta abajo en esta lista. Hasta ahora, digamos, Retratos está justo en el centro. Todo lo que he dicho hasta ahora lo recomendaba. Retrato, si te gusta el periodismo. Ya a partir de aquí lo recomiendo menos. Y cada vez menos, hasta el último. Mirad, Otras voces, otros ámbitos es un libro que le abrió a Capote las puertas del cielo. En el sentido de que lo sacó jovencísimo y fue su pasaporte hacia la vida en la gran ciudad, la vida de escritor, hacia su fama, su fortuna, etcétera, etcétera. Entonces, es un libro que tiene mucho valor en ese sentido. Él salía en la contraportada de muy jovencillo, tumbado en un diván. Esa foto causó mucha polémica porque se consideró provocativa o sexualizada o una cosa así. Y bueno, pues a eso hizo que se le empezase a ver a él pues como una figura transgresora, como alguien de quien gusta enterarse de lo que le pasa en su vida, ¿no? De cuáles son sus opiniones, etcétera, etcétera. Cuenta una historia que tiene que ver mucho con su infancia. Un chico al que se le muere la madre y él se tiene que ir a vivir con el padre, al que no conocía hasta ese momento. En fin, a mí la historia no me interesa mucho, me interesa más otras voces, otros ámbitos, digamos, como lo que supuso para la vida de Capote, que
como libro en sí, que me pareció, digamos, un inicio de su carrera, por decirlo de alguna manera. Creo que con Capote hay una especie de campana de Gauss, ¿cómo se llamaba? Una campana de Gauss, por ejemplo, que en la calidad de sus libros, ¿no? Los del principio no me gustan tanto, a mitad de su carrera es cuando están los mejores, y después ya lo del final, pues era una persona que estaba muy afectada por las circunstancias de su vida, de sus enfermedades, etcétera, etcétera. Mirad, y ahora vamos con el meollo, con el tema de A Sangre Fría. A Sangre Fría. A Sangre Fría es un librazo, es un libro importantísimo de la historia de la literatura norteamericana del siglo XX. Marcó un antes y un después. O sea, literalmente fue el libro que creó un nuevo género llamado novela de no ficción, que después, digamos, tanto se desarrollaría y que sería, digamos, el germen del que nació algo que a mí me fascina tanto, como son los documentales True Crime, ¿no? De crímenes reales contando el proceso de investigación. Pero a mí como libro me parece aburrido. Como libro me parece aburrido. Está muy bien escrito, pero es repetitivo, es cansino. A mí no me emociona, a mí no me... Y además, lo peor es que no veo ahí a Capote. Yo no veo acá a Truman Capote en A Sangre Fría. Yo veo a Truman Capote en Plegarias Atendidas, en Música para Camaleones, en Desayuno con Diamantes. Su inteligencia, su perspicacia, su veneno, su ironía. Pero aquí veo un redactor, veo a alguien que cuenta lo que hay. Pero es que a mí no me interesa que Capote me cuente lo que hay. A mí me interesa que Capote me cuente lo que hay según su punto de vista, según su perspectiva. Es lo que me interesa de Capote y de casi todos los escritores y escritoras, ¿no? Entonces, pues esa es la razón de que para mí A Sangre Fría esté tan bajo en el ranking. Yo comprendo que sea una novela que a mucha gente le gusta, yo comprendo que a mucha gente le parezca un contradios que yo hable de las mejores novelas de Capote y que ponga A Sangre Fría en el 7º puesto. Pero yo estoy hablando aquí de mis intereses y de mis gustos, así que sobre gustos no hay disputas. Siguiente, Crucero de Verano. Crucero de Verano también es un libro, yo diría que inacabado. A mí me gustó, pero entiendo que no es un buen libro. Cuenta la historia de un verano, una chica de familia privilegiada que se queda en Nueva York mientras sus padres se van de crucero y tiene un idilio con un chico pobre que trabaja en un garaje de su barrio. Bueno, es una historia de amor, veraniega, sexy, está bien, pero tampoco es ninguna maravilla, eso hay que reconocerlo. Y después, mirad, terminamos con 2 obras que, además, la explicación voy a dar la misma. Son obras muy del principio de su carrera y son obras en las que yo creo que todavía no había desarrollado su estilo y sus habilidades lo suficiente. Que son buenas, sí, pero que no están al nivel de cómo creo que son de buenas otras obras suyas, ¿no? Estas 2 son una recopilación que se llama Relatos Tempranos y otra que se llama El arpa de hierba, que sí es una novela que además se llevó al cine en los años 90, yo no la he visto, que cuenta las circunstancias de una familia que cae en la desgracia y que se va a vivir a una cabaña encima de los árboles. En fin, es interesante, por supuesto, es una lectura agradable, pero no es una maravilla, según mi criterio. Bueno, pues esos son los 10 libros de los que yo os quería hablar hoy. Ya me contaréis en los comentarios si habéis leído alguno o varios, si estáis de acuerdo con lo que yo opino de ellos, si lo habríais puesto más alto o más bajo en el ranking. Y como he dicho antes, ahora quiero contaros de otras 2 cosas diferentes. Primero, si sois muy fans de Capote, aviso, es solo para fans de Capote o para fans de las cartas, ¿no? A mí no es un género que me guste porque creo que en una recopilación de cartas, para encontrar cosas interesantes,
tienes que leerte mucha farfolla y eso a mí no me interesa como lector. Sin embargo, si sois muy fans de Capote, creo que es muy interesante un libro que se llama Un placer fugaz, correspondencia, en la que, bueno, pues se recopilan distintas cartas de Capote con gente de su círculo y que, bueno, pues la verdad es que está interesante, pero ya te digo, tiene que interesarte mucho la época, la literatura epistolar o Capote para que este sea un libro de lectura amena, ¿no? Si no es un libro denso. Y después, como material audiovisual, quería daros algunas recomendaciones porque a lo mejor os interesa la figura, pero no queréis meteros en un libro suyo. Bueno, pues ved una peli o un documental sobre él, que yo creo que os va a despertar aún más la curiosidad sobre esta figura de nuestra literatura. Hay dos películas sobre Capote que salieron además muy pegaditas en el tiempo. A mí las dos me gustan un montón. Una creo que es más famosa, que es la de Philip Seymour Hoffman, que se llama Truman Capote. Y la otra se llama Infamous. El protagonista es Toby Jones. Creo que los dos lo hacen muy bien, que calcan su vocecilla, su amaneramiento, etcétera, etcétera. Pero en Infamous sale Sandra Bullock haciendo de Harper Lee. Y bueno, pues eso es un plus, siempre, eso es maravilloso. Y hablando de Harper Lee, pues si te interesa ver, digamos, una recreación en pantalla de lo que podría haber sido Capote de pequeño en Matar a un ruiseñor, el amigo de Scout, este niño tan redicho y tan imaginativo que llega al pueblo, está basado en Capote en cuanto ellos dos se conocieron siendo pequeños. Después, también recomiendo uno que yo he visto hace poquito, un documental, lo he visto en Filming, se llama The Capote Tapes, las cintas de Capote, en la que se incide mucho en sus relaciones sociales, en sus amistades y en la importancia que sus amistades tuvieron social y económicamente y literariamente en su vida y en su obra. A mí es un documental que me pareció maravilloso. No vi nada demasiado nuevo, quizás sí algunas cosas que yo no conocía sobre su vida íntima, sobre su vida personal, pero creo que es interesantísimo y la verdad es que es muy recomendable. Y por último, si queréis ver a Capote en vivo y en directo, haciendo, digamos, de un personaje en una película que es loquísima y que tiene mucho encanto, yo cuando la vi de pequeño me gustó muchísimo y no fue hasta muchos años después cuando me enteré de que ese personaje era quien era, ¿no? Pues es Un cadáver a los postres, que es una película muy divertida de los años 80 y que bueno, pues creo que merece la pena, sobre todo como ejercicio de nostalgia y para ver a Capote en vivo y en directo. Aunque también, por supuesto, en YouTube hay un montón de, si sabéis inglés, hay un montón de entrevistas. Era un personaje que salía constantemente en televisión, que además era un invitado fantástico para entrevistas, para magazines y así, porque era una persona tan inteligente, tan ocurrente, tan pintoresca, que siempre quedaba fenomenal en pantalla. Y nada más, esto es lo que os quería comentar sobre Truman Capote. Esta es la recopilación de recomendaciones sobre Truman Capote que yo quería meter todas en un vídeo. Y pues, quería poneros esta última foto porque me gusta muchísimo y me hace pensar en un Capote libre, feliz y no sé, esta foto siempre me resulta súper emocionante porque a pesar de las dificultades que sus adicciones y que sus enfermedades llevaron a su vida, pues aquí lo veo libre en el mar y me parece un recuerdo precioso. Siempre que pienso en Capote intento pensar en esta foto y no en sus fotos de Estudio 54 o en sus fotos, digamos, de otras épocas más turbulentas. Me gusta pensar en Capote en la playa y eso. Y nada más, os recuerdo que para estar al día de las cosas me podéis seguir en las redes sociales y aquí en el canal. Nos vemos la semana que viene en el canal y el sábado en Radio Nacional de España a las 12:40 y me quiero despedir con esta frase que yo creo que resume también
la autoconciencia de Capote, de saber quién era, hasta dónde podría haber llegado y qué es lo que le retuvo, ¿no? Lo que al final le acabó sesgando la vida. Dijo Truman Capote, dice, soy alcohólico, soy drogadicto, soy homosexual, soy un genio. Y a mí me parece una frase potentísima que creo que resume muy bien sus circunstancias, su vida e incluso su obra. Y nada más, me encantará saber en los comentarios qué libros habéis leído de Capote, cuáles os han gustado más, cuáles os han gustado menos, y si estáis de acuerdo más o menos con la clasificación que he hecho en esta tarde. Os mando un beso muy fuerte, nos vemos la semana que viene.